se pone, ahí está. Muchas gracias. Gracias por la presentación, por la compañía en esta mañana. Y bueno, yo agradezco la invitación por parte del Instituto de Investigaciones Culturales, el Museo Universitario, de la doctora también Lorena Urbalejo, que bueno, mi colega y ahora estamos también en lo mismo, ¿no? Trabajando los espacios urbanos, y bueno, agradezco la invitación y poder venir a compartir con ustedes un poco de las líneas, las provocaciones, sobre todo me parece que es por ahí donde tenemos que empezar este ejercicio. Voy a agarrar esto porque estarme agachando como que me cuesta más trabajo. Cuando veía yo el título, después de que le mandé la propuesta a la doctora Lorena, dije, chin, creo que a lo mejor me estoy metiendo en embrollos, pero bueno, la idea que quiero compartir, o las ideas que quiero compartir con ustedes el día de hoy, derivan de una serie de reflexiones que estamos teniendo en la construcción de este laboratorio, un laboratorio de metodologías para el estudio de la ciudad. ¿Qué es esto de la MEC? Deriva de un conjunto de reflexiones del grupo de trabajo de dinámicas y desigualdades urbanas al que pertenezco, que es un grupo multidisciplinario en donde participan geógrafos, urbanistas, arquitectos, historiadores, y lo que hemos tratado de hacer allí pues es experimentar con una serie de herramientas para poder aproximarnos a entender, a comprender y a explicar fenómenos concretamente en la ciudad de León, Guanajuato, y que bueno, nos ha llevado a varias reflexiones, que es un poco de lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Y bueno, antes que nada también extender la invitación a colaborar, a participar en este laboratorio que estamos conformando, donde tenemos, bueno, estudiantes de posgrado, colegas, y ahí está la invitación. Ahora les platico un poco más de esto. Bueno, entonces me gustaría concentrar esta charla del día de hoy justamente en, más que una ruta, ¿sí?, plantearles a ustedes una serie de provocaciones que han derivado de este ejercicio, esta reflexión sobre las ciudades, ¿sí? Y me gustaría concentrarme en estos 5 aspectos. El primero, sobre los retos de la etnografía de lo urbano, ¿no? Fundamentalmente, bueno, a mí me toca como antropóloga social, pues me toca explorar cuestiones de corte cualitativo desde este enfoque, y bueno, utilizando por supuesto la etnografía, que es una de mis herramientas principales. Bueno, ahí he llevado a discusiones también con mis colegas, con los geógrafos, por ejemplo, sí, discusiones muy interesantes, y que bueno, digamos, yo soy la que cubre esta parte de estas exploraciones. Mirar con otros lentes también el cotidiano, que es algo que vamos a tener que estar entrenando. Para algunos podría resultar como una obviedad, ¿sí?, como este ejercicio de la mirada, cómo tiene que agudizarse justamente en los contextos que estamos estudiando, en estos contextos que son tan cercanos, tan conocidos, y entonces implica renovar esa mirada. Ahora voy a platicar un poco con ustedes de esto, sobre el trabajo de campo en la ciudad. Sí, también algunas ideas que han surgido a partir de estas experiencias de hacer trabajo con algunos colegas desde visiones muy clásicas y muy ortodoxas de la antropología, y cómo ha habido choques también en este ejercicio, porque bueno, hacer trabajo de campo en la ciudad es completamente distinto, requiere de otras herramientas, de otras habilidades, y que bueno, a veces no son como tan bienvenidas por todo lo que implican, porque implica una ruptura, implica repensarlas y implica experimentar, ¿sí? Luego, el habitar como una estrategia, que es una idea, una noción que recupero de mi querida y profesora Ángela Giglia, y que ahora también voy a platicarles un poco sobre esto. Y finalmente, cómo dentro de estas arenas movedizas que representa justamente la ciudad y los contextos urbanos, pues bueno, cómo nos implica o nos lleva irremediablemente a plantear también formas creativas para acercarnos a sus dinámicas. Y bueno, les platico así rápidamente, pues de dónde han salido también estas reflexiones, estas rutas o estas provocaciones que les estoy poniendo sobre la mesa, ¿sí? Han sido más o menos, esta es como mi experiencia en el trabajo de campo en la ciudad.
hace ya algunos años. El otro día estaba echando cuentas y pues me di cuenta que son más de 10 años, ¿no?, estudiando las ciudades. Me había concentrado en un primer momento en centros históricos, en áreas, mi primer acercamiento fue en áreas precarizadas de un centro histórico en la ciudad de San Luis Potosí. Yo soy originaria de allá, luego ya me fui a Guanajuato, pero bueno, mis primeras reflexiones fueron en un mercado de abasto, ¿sí?, y me implicó pensar en herramientas distintas para aproximarme a la dinámica de los locatarios. Ya se imaginarán, espacios de mucho conflicto, espacios donde hay una disputa por el espacio bastante fuerte, ¿no? Algunas categorías, por ejemplo, que yo trabajé en ese trabajo de investigación era el chisme, la envidia, la brujería, ¿no?, que en su momento decías, ¿cómo puede ser eso un mecanismo de control del espacio? Lo es, ¿no? Y entonces, y todas las dificultades que hubo para hacer ese acercamiento, pues bueno, ahorita les platico también un poco más de eso. Entonces, ahí empecé, ¿no? Ahí me di cuenta que lo que me enseñaban en los salones, ¿no?, mis profesores antropólogos, pues no me funcionaba, ¿no? Yo no podía hacer esas estancias de larga duración, yo no podía irme a… cuando yo escuchaba a mis compañeros que estudiaban, por ejemplo, con algunos grupos indígenas, ¿no?, en contextos rurales, a mí no me funcionaban las fórmulas y entonces pues tuve que empezar a experimentar, ¿no? Y entonces a partir, digamos, de ese ejercicio yo empecé a tener una serie de reflexiones, dije, no me funciona lo que me están enseñando en el aula, ¿no? Y entonces pues hice ahí unos experimentos que al final pues creo que pues saqué una tesis, ¿no? Entonces más o menos creo que lo logré. Luego ya me concentré en cuestiones sobre la patrimonialización del centro histórico, me fui acercando un poco más a un área más, digamos, más turística, más de otra dinámica, pero también implicaba retos en términos metodológicos, porque entonces ya no tenía una zona muy localizada, había mucha población flotante, las relaciones y las dinámicas y la temporalidad de las relaciones era más dinámica. Y entonces igual empecé a tener esas dificultades en términos metodológicos, cómo me aproximo a entender este fenómeno en este lugar que se mueve, este lugar que tiene una temporalidad diferente, donde no conozco a mucha gente y cómo le hago para conseguir estas entrevistas que me están pidiendo. Yo recuerdo que me dijeron, bueno, tienes que juntar 30 entrevistas a profundidad y yo, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿No? Otra vez estaba como con esos conflictos y bueno, también ahorita les platico cómo lo traté de resolver. Y bueno, finalmente en los últimos años que estoy trabajando con dinámicas y desigualdades periurbanas, ya me salí del centro y me fui a la periferia, a los márgenes urbanos, y entonces cómo ha funcionado, digamos, estas experiencias previas para tratar de establecer una ruta alterna, una ruta que me permita poder explicar estas relaciones que ocurren, que suceden ahí. Yo creo que antes de continuar también es importante reflexionar sobre qué estamos entendiendo como lo urbano, y justo ayer platicábamos de esto al final de una mesa. Yo no quise decir nada porque ya lo traía en una ficha, ¿no? Y justo cuando alguien decía cuál es la diferencia entre lo urbano y cuál es la diferencia entre lo rural, había una discusión ahí que algunas colegas planteaban. Y yo coincidía con algunas de ellas en que efectivamente lo urbano, al menos en mi experiencia, me funciona entenderlo como un modo de vida, ¿no? Y una pregunta que me parece que nos tenemos que hacer para poder aproximarnos a su estudio, a su abordaje, es ¿qué habilidades necesitamos desarrollar como habitantes de estos lugares, ¿no?, de la ciudad? ¿Sí? Hay muchas dificultades para su definición. Me parece que en algunas experiencias, en otros estudios o en un grueso de la literatura vamos a encontrar que bueno, la ciudad lo podemos definir por la morfología y por estas características materiales, ¿no? Y entonces, y lo urbano también lo podemos definir en términos del número de habitantes, de la expansión, ¿no?, del crecimiento. Hay como algunos indicadores que, bueno, algunos colegas han planteado como elementos que nos ayudan a definir lo urbano y también a definir la ciudad. A mí me parece que algo también que tenemos que entender es que, o partir más bien de una idea de que la ciudad la podemos entender como este cúmulo de relaciones, ¿sí? Más que un soporte material o más que un contenedor. Yo creo que es importante recuperar la idea de que la ciudad es este
no solamente en la dimensión espacial puede ser comprendida, sino que si le seguimos el hilo a partir de las relaciones y de las interacciones que suceden ahí, es una realidad social, ¿sí? Y una realidad espacial. Si partimos de esa idea, creo que puede funcionarnos un poco mejor seguirle el hilo a lo que ocurre ahí, ¿sí? Y entender entonces, más allá de ese soporte material, a lo urbano como un modo de vida, puede también darnos algunas herramientas, ¿no? Y la pregunta que yo les planteo es, pues, ¿qué habilidades nosotros necesitamos, nosotros como habitantes de estos lugares, ¿sí? Necesitamos desarrollar para poder, pues, estar aquí, ¿no? Ingeniárnoslas para movernos, para trabajar, para disfrutar, para los tiempos de ocio. Entonces, si seguimos el hilo por ahí, yo creo que más que apostarle a una definición del urbano, apostarle a una definición de la ciudad, yo propongo hacer este seguimiento y su entendimiento como más allá de ese soporte material, ¿sí? O más allá de la morfología que puede, digamos, visualizarse, no lo vemos cómo se configura, sino más bien entenderlo como esa realidad social y espacial en donde ocurren cosas. Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Sí? Ahí tenemos una gran diversidad, una gran heterogeneidad, y yo creo que ese puede ser también otro punto a partir del cual podemos seguir su abordaje. Sí, vamos a encontrar, obviamente, en la materialidad elementos que nos permiten, pues, entender lo que ocurre ahí. Sí, hay espacios sociales, hay espacios físicos. Sí, también vamos a tener una gran diversidad de actores. Son grupos muy heterogéneos y eso es algo también que puede permitirnos a nosotros decir, claro, o sea, hay un modo de vida, un estilo de vida, sí, pero además que se caracteriza por esta heterogeneidad, sí, parece que hay un poco de todo y entonces vamos a tener, en la medida que haya actores diversos y grupos heterogéneos, pues obviamente también prácticas diversas, ¿no? Y bueno, estas prácticas van a tomar diversas formas también, ¿no? Van a ser públicas, van a ser privadas, van a tener también moldear interacciones de distinta intensidad. Sí, hace rato yo les decía, a ver, muchas de estas interacciones de pronto son efímeras o la temporalidad está muy acotada, pero eso no quiere decir que no exista esa interacción, ¿sí? Más bien es de otra naturaleza, es de otra durabilidad, sí, otra temporalidad. Por ejemplo, cuando uno lee en la primera lectura, yo recuerdo haber revisado las primeras veces a Marc Augé, ¿no? Y entonces yo decía, cuando decían el no lugar, ¿no? Eso que no existe, ¿no? Y eso que es, ya no hay lugares, y entonces yo decía, no, pues más bien yo estoy haciendo una mala lectura, porque lo que está planteando es que hay una temporalidad distinta en esas relaciones, no es que no exista una relación, por ejemplo, con el espacio o interacciones en una parada de autobús o en un aeropuerto, son de una intensidad y de una duración distinta, de una naturaleza diferente, pero sí hay una relación. Sí, sí hay un uso del espacio, pero es de una naturaleza distinta, con una temporalidad diferente, pero la hay, ¿sí? Entonces tiene una característica distinta a lo que habíamos estado revisando en otras experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué estudiamos en la ciudad? Pues estudiamos estos elementos que les enlisto aquí, ¿no? Espacios, actores, prácticas, interacciones, pero estas van a ser completamente diversas y van a entrar en juego, ¿sí? Otra discusión que sosteníamos recientemente es que, bueno, a pesar de que hay mucha diversidad, tendemos, es propio de nuestra naturaleza juntarnos entre iguales, ¿no? Entonces estamos los grupitos, ¿no? Donde nos parecemos mucho, somos relativamente homogéneos, y entonces pues a veces ni siquiera nos juntamos con aquel que es diferente, y eso ocurre mucho también en las ciudades, ¿no? Y entonces de pronto es difícil distinguir esta diversidad, esta heterogeneidad, porque estamos entre iguales, ¿sí? Como esta idea que hay del espacio público, que en el espacio público hay mucha heterogeneidad, que coincidimos distintos grupos, y yo lo pondría en duda, ¿no? Algo que se decía en el pasado, en la literatura de hace algunos años, es que en el espacio público podíamos coincidir el más rico y el más pobre. Yo diría que no es cierto, ¿no? Difícilmente en una plaza de una ciudad va a coincidir el más rico y el más pobre de ese lugar, ¿no? Me parece que otra vez nos estamos reuniendo entre iguales. Sí tienen ciertos rasgos de heterogeneidad, pero al final estamos entre los mismos. Entonces, ¿qué estudiamos en la ciudad? ¿Qué encontramos ahí? Pues si estoy diciéndoles que encontramos una gran diversidad, una gran heterogeneidad, pues vamos, las posibilidades que tenemos también de su abordaje, de su estudio, pues se nos desborda, ¿sí?
bueno, podemos estudiar desde los usos del espacio, los conflictos, ¿sí? Las prácticas religiosas, rituales, fiestas. Yo me acuerdo que yo me decidí a estudiar antropología porque el primer texto que cayó en mis manos fue aquel trabajo de vivir la fiesta. Me acuerdo que me mandaron a una biblioteca a checar ese texto y yo decía, ¿cómo se puede vivir de estudiar las fiestas? ¿No? Y entonces era la pregunta que yo me hacía, o sea, ¿hay alguien que vive de estudiar las fiestas y va a las fiestas y además hace descripciones de las fiestas? Sí, me parecía emocionante ese texto, ¿no? Y bueno, ya después me fui a estudiar antropología porque se podía estudiar la fiesta, ¿no? Y bueno, pues más bien caí en puros conflictos ahí con los locatarios del mercado, pero bueno, como había muchas posibilidades, pues, y hay muchas posibilidades en la ciudad, ¿sí? De estudiar, pues, si les estoy diciendo que seguirle el hilo a los modos de vida, a los modos de habitar, pues irremediablemente nos lleva a poner el foco en las prácticas, ¿sí? Y en consecuencia también en las subjetividades y en esta construcción social del territorio. Entonces, pues bueno, las posibilidades son muchísimas. También los consumos, por ejemplo, nos dan otra posibilidad y ahí se expanden las líneas también de trabajo y que ustedes seguramente han visto en otras experiencias como podemos estudiar ahí a la ciudad. Y bueno, te vuelves también un espía en la ciudad, ¿no? Porque todo el tiempo, digamos, cuando recuperas esa capacidad de sorpresa y esa emoción de mirar, digamos, estos espacios conocidos y estos entornos cotidianos con otros ojos, bueno, pues te vuelves bien preguntón, ¿no? Todo el tiempo estás cuestionándote. Si no tienes preguntas, pues difícilmente pues vas a tener reflexiones, ¿no? Entonces, una vez que logras descotidianizar esa mirada, es como algo indispensable para los estudios de la ciudad y de lo urbano. Bueno, la cosa se pone cada vez más complicada para ti, ¿no? Porque todo el tiempo tienes preguntas y todo el tiempo estás tratando de entender qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, yo la primer provocación que les pongo sobre la mesa es redescubrir el entorno, ¿sí? Cuestionar esas obviedades, eso que parecía tan común o en lo que yo ni siquiera me había fijado porque yo por aquí paso, no sé, todos los días, desde hace 10 años, desde hace 15 años, pues no me había preguntado qué estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejercicio que tenemos que hacer es cuestionar las obviedades del espacio urbano, ¿sí? Y la pregunta que en algún momento yo compartía con Giglia era, pues me decía ella, es que tienes que preguntarte cómo se hace lo que se hace, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren esas dinámicas? ¿Por qué está parado el vendedor de matamoscas de productos de temporada en un crucero? ¿Se puede hacer estudio de un crucero?, me preguntaba ella, ¿no? Y después ya me platicó que efectivamente se podía establecer un análisis de todo lo que ocurría en un crucero. Me decía, ¿te has preguntado de dónde viene esa gente, cuánto gana, cuál es su dinámica, qué horarios, cuál es su rutina? No, nunca, ¿no? Entonces me decían, lo primero que hay que hacer es cuestionarse cómo se hace lo que se hace en la ciudad, ¿no? Entonces, una vez que logramos redescubrir el entorno, bueno, pues otra vez las posibilidades son muchas, hay preguntas y entonces a partir de esos cuestionamientos pues podemos tener posibilidades de reconocer, les pongo aquí, más allá de lo evidente, ¿sí? Porque suena muy fácil, pero no lo hacemos, es decir, andamos por la ciudad, por estos entornos conocidos de una manera un tanto mecanizados, ¿no? Y entonces, una vez que empezamos a hacer un ejercicio más consciente del espacio en el que nos movemos, les digo a mis alumnos que es como el yoga, ¿no? Es el aquí y el ahora, y entonces cuando empiezas a estar consciente del aquí y el ahora, el ejercicio de redescubrir el entorno empieza como a caminar, a destrabarse, ¿sí? A partir entonces de esta descotidianización de la mirada, ¿sí?, podemos ver lo que otros no ven, o los invito a ver lo que otros no ven, y es a repensar entonces la dinámica de esos lugares, ¿no? Las prácticas, lo que ocurre, el cómo se hace, lo que se hace en ese lugar, ¿sí?, más allá de lo evidente, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, bueno, ahí les comparto un videíto. No, la voy a pasear, güey. Si vas a ir a pasear, yo te una vez. Gracias.
¿Eres tú, Big Brother? Bueno, eres tú, Big Brother, me dijo el vendedor ambulante, y pues yo creo que sí, ¿verdad? Justamente, ¿no? Como hacer estos ejercicios en los espacios donde nos movemos, ¿sí? Nos permite, y hacernos estas preguntas de por qué se hace lo que se hace, pues nos lleva, nos conduce a un montón de temas, a diferentes preguntas sobre las dinámicas socioespaciales, ¿sí? Este es un videito que grabé en una visita que hice al Centro Histórico de San Luis Potosí, y bueno, resultó que había un montón de comerciantes ambulantes que estaban protestando en la plaza principal, protestando con comercio, ¿no? Y entonces duraron instalados ahí un rato, en protesta porque les habían sido retiradas las concesiones para utilizar, digamos, los lugares donde normalmente se encontraban, y entonces en protesta pues fueron ahí a ponerse en la plaza principal, ¿no? Entonces la gente pasaba, yo observaba a las personas, ¿no? Como algo cotidiano, ahí es el lugar donde siempre hay protesta y ya nadie se detiene a ver ni las demandas, ni qué es lo que piden, nada, o sea, todo el mundo pasa como naturalizando pues la presencia de estos protestantes. Decía un habitante que entrevistaba, decía, es la plaza borracha. Y yo, ¿por qué la plaza borracha? Porque siempre está tomada, decían los señores, ¿no? Y entonces dice, pues ya no sabemos ni quién está protestando, la verdad es que siempre hay gente ahí, pues quién sabe, ¿no? Entonces, pero la gente que protesta cambia, ¿no? Y los habitantes normalmente no ponían atención o no ponemos atención, ¿no? Porque se vuelve algo cotidiano, algo, digamos, no nos estamos preguntando otra vez cómo se hace lo que se hace, ¿no? Entonces son como algunos ejercicios que yo recomiendo mucho hacer. En este laboratorio del que les hablaba hace un momento, pues estamos experimentando justamente con esto, porque parece muy, muy sencillo, ¿sí? Esto de ver más allá de lo evidente y de reconocer estos espacios cotidianos, pero la verdad es que no, ¿sí? Otra vez, o sea, lo vemos tan común que, bueno, parece ser pues como algo que ahí ocurre siempre. Entonces, en este redescubrimiento de la ciudad, ¿sí? Los primeros ejercicios que yo les aconsejo también o que les comparto es poner atención en estos elementos, ¿no? Por ejemplo, ayer platicaba con la doctora Lorenia, ¿no? Cómo los espacios, por ejemplo, pueden tener colores, ¿sí? Yo a veces les pregunto a los estudiantes, ¿qué color es el color de, por ejemplo, hay una zona muy exclusiva en la ciudad de León, es el norte de León, Guanajuato, y les digo, oigan, ustedes si le tuvieran que poner un color a Gran Jardín o un color al norte de Guanajuato, de León, Guanajuato, ¿qué color le ponen? Y entonces todos empiezan, es de color blanco, es verde, y ¿no? O sea, hay un color que puede ser que lo distinguen, y decían, ellos nunca había pensado, y les digo, a ver, ¿de qué color son los asentamientos irregulares de los bordes, ¿no? De los márgenes? Y ellos dicen, son cafés, ¿no? Porque las casas están hechas de cartón, porque hay tierra, porque están las vías del tren, ¿no? Entonces hay un color, por ejemplo, que configura también la materialidad, ¿sí? En este redescubrimiento de la ciudad, entonces podemos darnos cuenta, sí, que hay espacios que tienen colores, que tienen aromas, hay una experiencia olfativa, visual, también, que eso es importante, donde el cuerpo, nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y la experiencia sensorial que tenemos en la ciudad, se pone el cuerpo para estudiar la ciudad, ¿sí? Y nos tenemos que hacer más sensibles, nos demanda ser más sensibles, porque justo a partir de este reconocimiento, ¿sí? De nuestra experiencia sensorial y de los procesos que se gestan, digamos, en esa comunicación, ¿sí? con el espacio que habitamos, pues bueno, ahí podemos también recuperar algunos elementos. Por ejemplo, en el mercado que les platicaba, ¿sí? La experiencia olfativa y visual es algo bastante fuerte, ¿sí? Desde experiencias muy buenas, como pasar por la zona de antojitos, hasta experiencias bastante desagradables, ¿no? Como es una zona precarizada, una zona donde hay cañerías colapsadas, ¿no? Entonces luego yo entraba a una zona del centro donde empezaba como la falta de mantenimiento y me daba cuenta, ya estamos entrando a donde huele, pues no muy, muy agradable, ¿no? Entonces, cómo esta experiencia también te revela cosas de esta dinámica socioespacial, ¿sí? Hay texturas, por supuesto, ¿sí? Hay rutinas, y estas rutinas hay que poner el ojo en la permanencia de estas rutinas, ¿sí? La temporalidad de las mismas, ¿sí? Cómo detonan, ¿sí? Cómo se desarrollan. También hay un lenguaje propio en donde tenemos que poner la mirada, ¿sí? A veces es explícito, a veces es tácito,
Sí, a veces solamente se hace, pero no sabemos mucho, ni está normado, ni está reglamentado, pero ocurre, ¿sí? Hay, por ejemplo, muchos recorridos que se dan en algunas zonas de las ciudades y donde no hay fronteras, por ejemplo, físicas, pero sí hay fronteras simbólicas. Y si yo no paso para allá, ¿por qué? Pues porque no, porque hasta aquí llega mi rutina o mi dinámica, mis traslados o mis recorridos. Por ejemplo, cuando trabajamos con movilidades de las mujeres, ahora tengo una alumna estudiando movilidad de las mujeres en la ciudad de León y siguiendo justamente estas rutinas, estas trayectorias de las mujeres, ellas narran mucho la percepción del espacio, esa experiencia sensorial que han tenido también con el espacio urbano, y entonces hay espacios por los que no caminamos, ¿no? Y realmente cuando les preguntamos, bueno, ¿y te ha pasado algo? ¿Realmente has tenido una experiencia? No, pero tengo una percepción de inseguridad y entonces no me muevo por ahí. Entonces, ¿cómo es importante justamente otra vez este reconocimiento o el seguimiento a partir de las prácticas? ¿Sí? Y entonces eso te revela elementos de la subjetividad y en consecuencia también de esa apropiación social que tenemos de los territorios, en este caso de la ciudad y de los espacios urbanos donde nos movemos, ¿no? Entonces, ¿cómo también en este redescubrimiento de la ciudad podemos seguir el hilo a partir de estos rituales que se dan, ¿sí? Que pueden ser públicos, que pueden ser privados y que tienen una carga también de sentido? Otra vez vamos a esta experiencia subjetiva que es importante o yo le pondría también el ojo para redescubrir la ciudad y que luego para mis colegas, por ejemplo, el geógrafo que participa en este grupo de investigación dice, no sé, no era algo en lo que yo había puesto el ojo, ¿no? Porque bueno, pues la mirada la tenía en otro elemento. Entonces, al combinar justamente estas reflexiones entre las disciplinas, creo que hemos podido tener algunos acuerdos de cuáles son estos elementos que nos sirven para redescubrir esa experiencia. Hay estudios, por ejemplo, en los últimos años que han cobrado mucha importancia sobre el ruido, sobre la experiencia sonora y cómo empiezan también a cruzarse, por ejemplo, con reflexiones que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con la salud, ¿sí? Que yo me acuerdo alguna vez haber escuchado una compañera, una colega en su avance de investigación de tesis que estaba haciendo un trabajo sobre cómo sonaba, qué sonidos tenía la ciudad, ciertas calles de la Ciudad de México, y cuando yo la escuchaba me pareció fascinante, pero yo me acuerdo las críticas que le hicieron, era así, porque está estudiando los sonidos de la ciudad, ¿no? ¿Eso qué? En aquel momento. Y yo desde que la escuché me parecía, claro, o sea, pues nunca había pensado a qué sonaba la ciudad, ¿no? Y entonces ahora veo reflexiones, por ejemplo, mucho más recientes y más, sí, sobre todo más recientes, sobre la importancia, ¿no? de los decibeles, la importancia también que hay en cuanto a la calidad de vida, el cruce con ello. Por ejemplo, al cambiar el uso de suelo de una calle, ¿no? que era de uso habitacional y de pronto empieza a haber comercio o empieza a haber actividad nocturna, el efecto que tiene la experiencia, por ejemplo, vecinal va a ser bastante dura, ¿no? Y entonces eso ha provocado también salida o ha habido expulsión de vecinos o de habitantes originales en muchas áreas que han sido revalorizadas, donde hay cambios de uso de suelo y que, bueno, uno de los elementos es el ruido, ¿sí? Cómo entonces empieza a haber una experiencia también, pues poco favorable en este caso, ¿no? Y que entonces seguirle el hilo de estas experiencias a partir de identificar qué pasa con los colores, qué pasa con los aromas, qué pasa con los ruidos, qué pasa con las rutinas, pues nos da elementos para este redescubrimiento, ¿sí? Pero bueno, hasta ahorita pues todo se oía como muy emocionante, ¿no? Sobre todo lo que podemos hacer en la ciudad y bueno, las posibilidades son infinitas, ¿no? Si les estoy invitando a mirar con otros ojos el espacio urbano, la ciudad, y preguntarnos por los rituales, preguntarnos por las prácticas, preguntarnos por las interacciones, ¿no? Y todo lo que ocurre ahí, por las formas, bueno, pues también vamos a tener dificultades, ¿no? Este ejercicio no es tan sencillo, sobre todo si les estoy diciendo que son estos espacios cotidianos que hay que mirarlos con otros ojos. El primer ejercicio o el primer reto que tenemos es mirarlo con otros ojos. Pues bueno, ahora una vez que identificamos un conjunto de preguntas, una vez que nos interesamos por algún tema en particular,
qué dificultades vamos a tener en ese ejercicio, y vamos a tener muchas, ¿no? Entonces, no es para desanimarlos, es para estar preparados, ¿no? Más bien, para estar preparados y que si algo pasa, bueno, no te preocupes, tienes que buscar una ruta alterna, ¿sí? A veces la primera que tenemos y que yo escuchando a algunos colegas, era algo que, digamos, ha sido una constante, es cómo a veces nos sentimos un poco culpables, ¿sí?, de usar nuestras relaciones, ¿no? Y bueno, pues de utilizar a las personas, ¿sí? O sea, como yo siempre les digo a los estudiantes, no nos olvidemos que trabajamos con personas, ¿no? Y entonces, porque a veces se nos olvida, otra vez parece obvio, pero de verdad se llega a olvidar, ¿sí? Entonces, en la ciudad es muy complicado si no tienes a veces ese, digamos, ese vínculo, ¿sí?, esa relación. Miren, les platico en mi última experiencia que estuve analizando un proyecto especial sobre los modos de habitar en un espacio histórico, en el centro de San Luis Potosí. Me tocaba entrevistar habitantes, solamente habitantes del primer cuadro. Bueno, fue bien difícil porque yo no conozco a todos los habitantes del primer cuadro, ¿no? Es más, yo no vivo en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y tiene que salir este proyecto, ¿no? Bueno, pues tengo un amigo que es un arquitecto que además tiene una empresa, un negocio inmobiliario y bueno, afortunadamente tiene una red de amigos que viven en el centro histórico, ¿no? Y entonces le pedí que me acompañara. Bueno, se dio parte de su tiempo, sobre todo de su tiempo que es muy valioso, ¿sí? Y me acompañó a estos ejercicios y la verdad es que fue muy afortunada porque pues difícilmente encuentras a alguien que te acompañe, ¿no?, en tus ejercicios de trabajo de campo. Y entonces en algunas de las entrevistas no pudo acompañarme, me envió sola, y en las entrevistas que hice sola, el nivel de profundidad y la interacción que yo pude tener con los habitantes no fue la misma, ¿no? Claro, porque no había ese vínculo con esos habitantes, ¿no? Entonces yo sentía que estas charlas o estos encuentros que había tenido se mantenían muy superficiales y yo notaba una enorme diferencia, por ejemplo, en donde él me acompañó, claro, porque había una relación previa y yo aproveché esa relación previa para poder lograr la exploración, pero no crean, me sentí un poco culpable, ¿no? Porque pues al final yo sentía que era como usaba esa relación para poder obtener esta información y bueno, pues es algo con lo que nos vamos a topar y es algo en lo que hemos coincidido varios de los colegas, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos? Pues bueno, devolviendo esa información, pero va a ocurrir, por ejemplo, lo que veía en una experiencia de Juan Antonio del Monte trabajando con personas sin hogar en Tijuana, que cuando él devuelve el material que genera, le dice a la gente, pues no quiero tus fotos, no quiero tus relatos, no me sirven, ¿para qué quiero tus relatos? ¿No? Es bien fuerte porque a nosotros nos enseñan también acá en la academia que cada vez que tú generas información, pues tienes el compromiso y la obligación también así moral de ir a devolver los materiales. Y entonces Juan Antonio del Monte platicaba, cuando yo fui a devolver los materiales, la gente dijo, no quiero tus fotos, no quiero que me estén recordando tus imágenes, la situación que yo vivo y me enfrente cotidianamente, ¿no? Entonces se me hizo muy fuerte, se me hacía muy interesante, ¿no? Y entonces como ahí había varias dificultades con las que había que sobre todo ponerlas, yo creo que sobre la mesa de la reflexión en primer momento, ¿no? Porque son realidades que ahora se nos están presentando, ¿no? Que no figuraban en otro momento. Cuando nosotros estudiábamos ahí en el aula con nuestros profes de antropología muy clásicos, pues bueno, eran situaciones que no estaban sobre la mesa y bueno, pues ahora sí las tenemos ahí, ¿no? Algo con lo que nos topamos también en las experiencias de la ciudad y de lo urbano, la falta de tiempo y los ritmos de vida, ¿sí? No es como cuando nos íbamos al campo. A mí me tocó, tengo también experiencia, aunque hago trabajo de campo en la ciudad, bueno, mis primeras oportunidades laborales fueron en contextos urbanos, en contextos rurales y en contextos indígenas, ¿no? Y entonces ahí el tiempo, la dimensión del tiempo es completamente distinta. Yo me acuerdo que yo podía irme a sentar con el señor, con el abuelito del pueblo ahí todo el día y platicar todo el día sobre su vida, ¿no? En la ciudad no. En la ciudad no funciona así, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de que la vida se mueve rápido, ¿sí? De que el ritmo de vida es bastante acelerado, ¿sí? Y bueno, tratar de no molestar o de perseguir. Esto, yo me di cuenta de ello cuando un colega me pide ayuda para poder trabajar con grupos indígenas en la ciudad y me dice, oye, están situados muchos de ellos en el centro histórico que tú conoces bastante bien, entonces me gustaría que me acompañaras para
pues para que me ayudes a identificarlos dónde están y poderles hacer algunas entrevistas. Él trabaja para el INAH, San Luis Potosí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y me dijo, bueno, pues tengo un proyecto activo, acompaña. Bueno, lo acompañé. Y él es un antropólogo pues con una visión muy clásica de la antropología, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que él llegaba con los vendedores de muchos de estos grupos indígenas en el centro de San Luis Potosí, son vendedores de frituras, de botanas, de dulces, y llegaba con la gente y les decía, ¿no? Pues oiga, platíqueme de su pueblo de origen, ¿no? Y la gente volteaba así como, no voy a platicarte de mi pueblo, no tengo tiempo, no estoy ocupado, estoy aquí en el negocio. Y se sentaba con ellos y yo veía que las señoras lo miraban mal, ¿no? Y no querían platicar con él, ¿no? En cambio yo, por ejemplo, llegué y les compré unas papitas y empecé a cuidarles el negocio, ¿no? Y me dijo, ¿me cuidas el puesto mientras voy a quién sabe de ellos? Sí, ¿no? Y me decía él, ¿por qué contigo sí quieren hablar y conmigo no? Le digo, en primer lugar, porque los estás tratando como si fueran habitantes de un espacio del que no quieren hablar. Es obvio que no quieren hablar, son habitantes de la ciudad, ya son habitantes de la ciudad, ¿sí? Otra cosa, está siendo irrespetuoso con su dinámica laboral. Y entonces les estás quitando el tiempo, o sea, no, para ellos es una molestia, representas una molestia. Entonces, eso me hizo a mí pensar en que había que tener un cambio también en esa dinámica, en cómo nos aproximamos a este habitante que tiene una dinámica completamente diferente a la que estábamos acostumbrados a conocer, ¿no? Entonces, son otras de las dificultades con las que nos vamos a topar, ¿sí? Que en mi experiencia y la de otros colegas con los que he tenido oportunidad de compartir, bueno, creo que coincidimos también en ello, ¿no? Hay que ser muy respetuosos con los tiempos y con los ritmos de vida y bueno, una de las broncas que nos vamos a topar es esto, ¿no? Vamos a resultar un poco molestos, ¿no? Y obviamente este espacio pues de mucha desconfianza, ¿sí? De relaciones un tanto efímeras, un tanto superficiales, y hay que estar conscientes también de esa, pues de ese apunte, de esa desventaja que podríamos tener, ¿no? O sea, otra vez nuestros encuentros van a ser de una naturaleza diferente, no vamos a tener la profundidad tal vez, pero sí vamos a acercarnos porque tal vez así, hasta ahí podemos llegar, ¿sí? Y reconocer eso y reconocer digamos ese ámbito, ese aspecto en nuestras investigaciones, en nuestras aproximaciones, creo que es lo más honesto que podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo la ciudad, ¿no? Lo urbano tiene sus propios ritmos y entonces eso nos implica a nosotros también un cambio de ruta o por lo menos una reflexión al respecto de dónde nos quedamos, hasta aquí llegué, hasta aquí pude entrar porque no pude llegar más allá, porque la propia dinámica de la ciudad me imposibilita, ¿sí? No es que seas malo o bueno estudiando estas dinámicas, sino digamos hasta ahí pudiste llegar, no puedes entrar más porque no se puede, ¿no? Les digo que en mi experiencia con los habitantes del centro histórico fui muy afortunada porque incluso me mostraron así literal hasta la cocina, ¿no? Pero eso ocurrió cuando yo iba con el arquitecto, cuando fui sola, no, o sea, cuando fui sola, incluso algunos me atendieron así en el recibidor y ya, hasta ahí llegué, ¿no? Entonces este proyecto era interesante porque era justamente poner la mirada en los modos de habitar y yo había comprometido una galería de los espacios personales, ¿no? Si la gente aceptaba, por ejemplo, mostrarme un espacio de su casa y tomar una fotografía, bueno, sería algo muy afortunado. Las fotografías las logré solamente cuando iba con el arquitecto, cuando fui sola, no, ¿no? Entonces, ¿cómo al final… Si un elemento que puede ayudarnos en estas experiencias, pues es conseguir a alguien que está dentro, que tiene ya esas relaciones previas, ¿no? Y entonces pues platicarlo bien con él y dejarlo bien en claro para que no tengamos esta culpa de usar estas relaciones también, ¿no? Y de sentir que estamos utilizando a las personas, ¿no? Entonces siempre con mucha claridad, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que en la experiencia de la ciudad, ¿no? Y de lo urbano, en el estudio de lo urbano, pues el trabajo de campo va a tener sus dificultades, como ya les mencionaba, no es un laboratorio de variables controladas, ¿no? Pues todo se nos puede ir abajo de un momento a otro, ¿no? También yo me acuerdo mucho que cuando empecé a estudiar el mercado que les comparto, me tardé cerca de 2 meses en poder platicar con alguien porque la gente no aceptaba, o sea, la gente me tenía muchísima desconfianza y decía, es una espía del ayuntamiento, y luego me inventaron que era una espía de salubridad, y luego que era, así, me inventaron muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, pues mientras pasaban los días y yo tenía un límite de 6 meses para hacer trabajo de campo, habían pasado 2 meses y no había podido establecer charlas con nadie, porque no quería, ¿no?
Y entonces, ¿qué hice? Pues me volví ahí, empecé a hacer un censo, aproveché el tiempo, sí, eso también les recomiendo mucho, pues aprovechar el tiempo con otras, digamos, herramientas, hacer otras exploraciones mientras tanto. Entonces, lo que empecé a hacer fue un censo, por ejemplo, que no existía, un censo de los comercios actualizado, había uno bien viejo, como en los años 70, y entonces dije, pues la gente no quiere platicar, mientras voy a censar, yo aquí voy a hacer mi censo del mercado, ¿no? Entonces, eran más de 1,500 locales, pues me llevó un ratito a hacer ese censo, tomaba una fotografía, hablaba de las características del puesto, ¿no? Y entonces pues ya hice un censo, que al final después los locatarios me pedían ese censo y ese mapa, porque me lo aventé así en un gráfico, y después préstenos el censo que hizo y préstenos el, ¿no? Para mostrar que no está ordenado el espacio y que quién sabe que no, pero les digo, verdad, cuando no me quería platicar, no me hacía caso y ahora sí quieren mi mapa, ¿no? Después me tocó una coyuntura, por ejemplo, en esa experiencia fue periodo electoral y llegaron, ya saben, los visitantes, los candidatos a presidencia municipal, y entonces todos los días visitaban ahí el mercado los candidatos. Entonces me volví la fotógrafa oficial, ¿no? Y entonces después me invitaban para que fuera a tomarles fotos, ¿no? Entonces al principio empecé pues haciendo ese ejercicio pues yo solita también. Otra vez en la escuela me decían pues tienes que hacer esto y lo otro, no, la gente no quería platicar conmigo, ¿no? Entonces lo que hice fue volverme la fotógrafa y entonces invertir mi beca en las fotos, y entonces les llevaba las fotos y se las regalaba, ¿no? Entonces después ya no solamente era la fotógrafa de las actividades políticas, después tenían una fiesta y me invitaban a tomar la foto, y luego tenían un pastel en el puesto y me decían, tráete la fotógrafa, ¿no? Y yo decía, no, soy antropóloga, no, la fotógrafa. Y entonces, bueno, pues ya era la fotógrafa. Y así fue un poco como, digamos, logré entrar, ¿no? Entonces, depende mucho también de esta estrategia personal, les pongo aquí, la estrategia personal cuenta, y las características que tienen también las interacciones de los espacios donde estamos trabajando. Entonces, hay que tener esa mirada muy aguda, ¿sí? Para darnos cuenta pues de qué es lo que ocurre ahí. O sea, si yo hubiera forzado, por ejemplo, eché a perder algunas también oportunidades, por supuesto, hice algunas entrevistas que no funcionaron, ya saben, sí, no, y ya la gente se callaba, y yo dije, no, pues esta entrevista no funciona para nada, ¿no? Entonces ya después, un año después, pude hacer entrevistas a profundidad, así hasta con micrófono de pedestal colocaba, y el señor se tardaba así como 2, 3 horas, me contó toda la vida de los locatarios, ¿no? Pero digamos, en un momento prematuro, pues hice cosas que no me sirvieron para nada, ¿no? Pero bueno, así echando a perder se aprende, pero bueno, pues el riesgo es que pierdas la beca porque no presentas los avances a tiempo, pero bueno, no ocurrió, ¿sí? Entonces, ya sé, es preocupante, pero bueno, entonces por eso tienes que ingeniártelas, mientras tienes que estar generando información, ¿sí? Generando datos que funcionen para la comprensión de la dinámica que tienen esos lugares, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la experiencia que les comparto fue generar ese censo que funcionó, que le sirvió, y finalmente es un instrumento que le funcionó a la gente, ¿no? En este compromiso que tenía o que tiene uno con las personas con las que trabajas, pues les funcionaba. Mi tesis, pues tal vez no les importó tanto, pero sí los materiales que se generaron, ¿no? O sea, las fotografías, los mapas, como estos registros que yo estuve haciendo cuando ellos me ignoraron, pues bueno, funcionaron, ¿no? Sí, yo siempre son amigos, todavía trabajo con ellos, ¿no? Y todavía bromean conmigo de cuando no me querían, pero bueno. Entonces, bueno, tener muy en claro que no es un laboratorio de variables controladas, y entonces pues hay que echar a andar ahí una estrategia, ¿sí? También el uso de herramientas alternativas, ¿sí? Por supuesto que la fotografía, ya les platicaba yo en esta experiencia. El registro de audios funciona también en algunas experiencias. Esto de los diarios colaborativos, esto no es mío, esto lo tomé de una exposición que alguna vez, no recuerdo su nombre, yo me acuerdo que fue un estudiante que comentó una experiencia en un evento en Colombia que se me hizo súper interesante, pero nunca encontré su tesis. Él platicaba que estaba trabajando un experimento que también fue muy criticado en su momento, y a mí otra vez me chispó los ojos, porque él hablaba de diarios colaborativos, que había estado trabajando en una zona, en un parque público de Medellín, donde se consumían drogas, y entonces era muy delicado el registro de lo que pasaba ahí, ¿no? De las prácticas. Y él estaba haciendo un trabajo también desde la antropología, y entonces cuando la gente empezó a ver los chavos que asistían, que utilizaban este espacio público,
decían, ¿qué estás haciendo? Y él decía, pues es que tengo que escribir mi diario. Dice, ¿y qué tal si colaboramos todos los días en tu diario y todos los días te escribimos una nota de lo que nos ocurre aquí cuando venimos a utilizar el parque, ¿no? El espacio público? Y a mí se me hizo súper interesante. Él decía que lo había trabajado en su tesis, no sé si acabó su tesis, le perdí la pista y lo he estado buscando por ahí, qué pasó con ello, nunca más supe eso, pero se me hizo súper interesante en términos metodológicos, ¿no? Entonces, por si ustedes se lo topan por ahí, él planteaba algo así similar. En mi caso, yo no he utilizado los diarios colaborativos, pero por ejemplo, en esta experiencia donde más me ha costado recuperar información, yo me acuerdo que utilicé una herramienta que leía Jesús Galindo, que era la etnometodología basada en imágenes, que no era otra cosa más que imprimir una foto en grande. Yo imprimí unas fotos en grande, unos mapas de cómo estaba el mercado, este mercado que les platico, en los años 70, en unas fotos que encontré en el archivo histórico, y las imprimí y me las llevé, y un día que estaban reunidos todos los señores en el puesto, les puse el mapa y les puse las fotos, y empezó el chisme, ¿no? Entonces, y les dije, oigan, ¿puedo poner la grabadora para registrar lo que están diciendo ustedes sobre el mercado? Sí, ponla. Entonces ya teníamos confianza, un año después. Y los datos que revelaron fueron sorprendentes, ¿no? Entonces empezaron a platicar de lo que recordaban, un ejercicio de la memoria, ¿sí? De cuando ellos habían llegado a ese mercado, cómo estaba configurado, qué actividades hacían, qué pleitos había, ¿no? La narrativa fueron como 2 horas y media de chisme, ¿no? Y el detonante fue justamente esos mapas y esas fotografías del archivo que detonaron pues recuerdos, memorias, experiencias, ¿no? de varios de ellos. Entonces fue un ejercicio, otra vez, que no estaba por ningún lado, que más o menos había leído algo con Jesús Galindo, esto de la etnometodología basada en imágenes, pero bueno, adecuado, digamos, a la propia dinámica de ese lugar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, a veces nos queda pues echar a andar la imaginación con estrategias poco convencionales, ¿no? Entonces yo llegaba con esto ahí al Colegio de San Luis, al Departamento de Antropología, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué es eso? ¿No? Pero bueno, mi directora era muy abierta y dijo, bueno, sí funciona porque estás generando información que no está en ningún lugar, ¿no? Y entonces, pues bueno, finalmente me aceptó esta herramienta. Entonces, pues estos experimentos, ¿por qué? Porque nos vamos a topar con estos escenarios de mucha desconfianza y bueno, también hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Ahí yo en el mercado también tenía gente que estaba enemistada, entonces tenía que ser súper cuidadosa porque también de pronto estamos en medio de conflictos, ¿no? Yo creo que sobre todo en los espacios urbanos, en las ciudades, pues estamos hablando de esta diversidad y esta heterogeneidad en las dinámicas, pero también en las relaciones y en los conflictos que hay en ella, ¿no? Entonces eso nos demanda a nosotros pues ser muy cuidadosos, establecer estas rutas alternas. ¿Cómo voy de tiempo, Lorenia? Ya no… Ay, Dios, ya me lo acabo. Nada más les voy a platicar algunas rutas alternas que yo he estado documentando y que les comparto acá a ver si funciona alguna de estas, ¿no? Me parece que justamente ante esta diversidad hay que innovar en términos metodológicos y en la producción del conocimiento sobre estas dinámicas y sobre estas prácticas que vemos en la ciudad. Y bueno, ya hay algunos experimentos que están haciendo colegas, ¿sí? Por ejemplo, las etnografías colectivas, he hecho yo también algunos ejercicios, por ejemplo, un estudiante que está trabajando la dinámica de un espacio de baile en León, Guanajuato, que nos invitó a hacer uno de estos ejercicios. Yo lo había puesto a leer sobre etnografías colectivas y nos dijo, pues muy bien la lectura, pero acompáñenme a hacer el ejercicio. Y nos fuimos todos ahí, yo tuve que bailar hasta cumbias ahí con la gente, ¿no? Y todos nos fuimos a hacer un ejercicio de etnografía colectiva, era ayudarle a levantar información desde nuestra propia experiencia en el salón de baile, por ejemplo, ¿no? Entonces él como hombre tenía una experiencia completamente distinta a la que pudieron registrar, por ejemplo, las estudiantes mujeres, ¿sí? O sea, había una práctica totalmente distinta a pesar de que estábamos en el mismo espacio. Entonces nos permitió tener una visión más panorámica del fenómeno y bueno, le trabajamos en realidad a él en este ejercicio. Entonces, bueno, hay experimentos muy interesantes con esto de las etnografías colectivas. Obviamente las etnografías digitales, que hasta antes de la pandemia, pues las compañeras que teníamos trabajando estos temas, de pronto pues también como que las veíamos como, bueno, yo no, yo siempre las he visto bien, ¿no? Algunos colegas los veían con reserva, ¿no? Con los ojos así medios entrecerrados, pues, ¿cómo que están trabajando? ¿Cómo que se puede hacer etnografía
en medios digitales, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pandemia nos enseñó que lo teníamos que hacer así o lo teníamos que hacer así, ¿no? Entonces, pues ahí hay también Karina Bárcenas, les recomiendo mucho leer todo lo que ha producido sobre etnografías digitales, como hacer trabajo de campo desde los medios digitales para entender estas dinámicas en la urbe, en las ciudades. Obviamente las etnografías multisituadas, etnografías visuales, que por ejemplo está ahí Antonio Sirión también haciendo algunos experimentos desde hace algunos años. Yo me acuerdo que me invitaron a un evento sobre los avances que estaban teniendo en la exploración sobre mercados en la Ciudad de México, y me acuerdo que él proponía, o digamos una provocación que hacía era que si podíamos pensar que algunos materiales visuales como la fotografía podía sustituir, por ejemplo, a los registros escritos o a los registros que hacíamos normalmente en los diarios de campo. Y bueno, ahí todo el mundo se peleó y dijo que sí, que no, que no, que sí, ¿no? Pero era una provocación otra vez, ¿no? Y que, bueno, por ahí nos planteaban varias rutas y posibilidades que nos daban los materiales visuales, ¿no? Sobre todo la fotografía. Bueno, y ellos tenían algunos videos sin corte, ¿no? O sea, iban directos, iban haciendo estos registros que me parecían muy interesantes. No sé si puedan sustituir, yo todavía no tengo la respuesta, pero sí creo que pueden completar. Y yo creo que para la experiencia de la ciudad hay que combinar estos elementos. Sí, me parece que no podemos limitarnos solamente a uno, sino ver qué posibilidades tenemos en la combinación de los mismos y a ver qué nos arroja. Etnografías enfocadas, hay algunos ejercicios, por ejemplo, que ha hecho Beatriz Montes de Oca desde la ciencia política, con el trabajo también, digamos, algunas herramientas tomadas de la antropología, y bueno, ella le puso ahí un título, ¿no? Que es la etnografía enfocada, la etnografía política, que es justamente hacer un análisis multidimensional de diferentes espacios y diferentes escenarios, y que bueno, también ha sido muy criticada porque, digamos, desde visiones más ortodoxas dicen, pues quién sabe qué esté haciendo, pero no está haciendo etnografía, ¿no? Yo digo que sí, es una forma distinta, renovada, sí, y que funciona. Yo creo que aquí lo más importante es qué me está generando, ¿sí? Y qué información estoy obteniendo con esta combinación. Y decía por ahí un profesor, el doctor Jesús Enciso de la Autónoma de Hidalgo, decía, si estos ejercicios te funcionan, pues no importa que Malinowski se enoje contigo, ¿no? O que Goethe se enoje contigo, pues dice, estamos tratando de explicar lo que ocurre en las ciudades, y entonces si necesitamos hacer estas combinaciones y si nos acusan de eclécticos, pues ni modo, pero estamos obteniendo información para explicar esas cosas que están haciendo. Y a lo mejor me va a regañar aquí la doctora Lorenia porque a lo mejor no piensa igual, pero bueno, espero que sí pensemos iguales, ¿no? Y también algunos ejercicios sobre los sombreados, ¿no? Estos seguimientos, por ejemplo, en los últimos años, muchos trabajos sobre la movilidad en las ciudades implica también una estrategia diferente. Vamos a encontrar muchos experimentos también de hacer estos seguimientos, del acompañamiento, por ejemplo, para el registro de la movilidad. Tengo ahora un estudiante trabajando con movilidad de las mujeres, les mencionaba hace rato, en Guanajuato. Y bueno, ha hecho estos experimentos, ¿no? De seguir de acompañar a sus informantes, informantes, también tengo mis reservas con eso de informantes, a sus entrevistadas o a la gente que le está ayudando. Y bueno, pues ahí está una herramienta más que también ha funcionado y que hay reflexiones al respecto, ¿no? De volverte la sombra de los sujetos con los que estás trabajando, de las mujeres o de los niños. Hay también algunos trabajos en la experiencia de Barcelona, ¿sí? De cómo se mueven, por ejemplo, los niños en las ciudades, ¿no? Está bien interesante y te vuelves tú una especie de sombra o de compañía para hacer estos registros. También hay otros, como esto de la evaluación rápida, sí, el RAP, que lo empezó a trabajar o lo documenta Zeta Lowe, pero ya se habían hecho también algunos experimentos antes, ¿no? Aquí les comparto nada más rápido. Ella hizo un estudio en el caso del Parque Histórico en Filadelfia. Y bueno, por ejemplo, el RAP se utiliza mucho, no para resolver acertijos teóricos o generar teoría, no estamos ahí diciendo que esto puede sustituir, no es el sentido, sino cómo nos funcionan estas herramientas para entender cosas que se están generando, moviendo rapidísimo en las ciudades, y que puede facilitar, por ejemplo, toma de decisiones que son más, les pongo aquí, más racionales en circunstancias de la vida real, ¿no? ¿Sí? Y cómo estos métodos rápidos, por ejemplo, en la documentación o digamos la exploración que yo he hecho sobre esta herramienta,
vemos que ha servido o funcionó en la necesidad de recopilar información social y económica en contextos que se están moviendo, sí, muy rápidamente, y la falta, por ejemplo, de suficientes antropólogos en los campos de la medicina aplicada y de la salud en los países pobres, pues permitió, detonó, digamos, algunas herramientas alternas para generar información. Entonces tenemos ahí, se los pongo aquí, digo, es mucho más profundo lo que podríamos platicar sobre el RAP y las críticas que podríamos hacer también, porque también hay muchas críticas y que quién sabe qué estás haciendo otra vez, no estás haciendo, algunos le han puesto, lo han llamado etnografías rápidas. Yo no estoy tan contenta con ponerle etnografías rápidas, yo creo que mejor lo dejamos como procedimientos de evaluación rápida. Pero creo que todas estas herramientas nos dan muchas posibilidades y sobre todo yo creo que nos invitan a atrevernos a buscar información con diferentes fuentes, ¿sí? Otra vez teniendo como telón de fondo justamente esta posibilidad o esta capacidad sobre todo de mirar con otros ojos pues eso que tenemos. Y ya voy a ir cerrando para que nos quede un ratito para ver si podemos charlar. Sobre el habitar, me parece que también es una propuesta que ya nos hacía Giglia desde hace algún tiempo para poder entender lo que ocurre en la ciudad y las dinámicas de lo urbano y poner el ojo en estos tres elementos, ¿no? En las repeticiones de la vida en la ciudad, en lo que se presenta continuamente, lo que se está ahí evidenciando una y otra vez, las trayectorias, ¿no? Los pasos, la movilidad, cómo hay un conjunto de cosas que se repiten en la dinámica de las ciudades y que ella nos dice, bueno, puede ser interesante, puede generarnos información, poner el ojo en esas repeticiones de la vida en la ciudad y creo que en las experiencias que les he compartido funciona entenderlo desde ahí, ¿no? En estas repeticiones que ocurren. Otra línea de abordaje también para comprender la ciudad son las reglas del desorden, es decir, aparentemente hay un caos, es caótico, por ejemplo, un espacio donde hay comercio ambulante, donde hay, no sé, mucha movilidad de las personas, normalmente nuestra percepción que tenemos de estos lugares es que son lugares del caos, ¿no? Y entonces, Ángela Giglia, Emilio Dujo nos dicen, ojo, hay que poner la mirada en las reglas de ese desorden, porque en las reglas de ese desorden también hay muchas respuestas a esos cuestionamientos. Claro, el comercio ambulante, por ejemplo, no opera así como algo ahí flotante, hay toda una estructura detrás que permite el uso de ese espacio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, efectivamente, creo que a primera vista o nuestra primera mirada de muchos de estos fenómenos de las ciudades es pues el caos, pero no, resulta que sí hay un orden dentro de ese caos y entonces pues ella nos invitaba a mirar estas reglas del desorden porque por ahí puede haber respuestas, ¿no? Y otro elemento que también parece ser que funciona y que al menos en mi experiencia con estos casos de estudio en los que yo he trabajado hace algunos años, pues son estas formas de domesticación. ¿Qué es esto de las formas de domesticación? Es las formas en las que nosotros tratamos de hacer más amable el entorno para nosotros, o sea, cómo domesticamos, por ejemplo, no sé, Tijuana, ahora que veníamos de Tijuana, yo veía mucho desorden, pero era mi primera impresión otra vez, ¿no? Pero los habitantes han logrado domesticar ese espacio, ¿sí? Pues a partir, pues no sé, de manejar un poco alocados, de manejar, no sé, tienen diferentes dinámicas, ¿no? De domesticación, de hacerlo más habitable, de hacerlo más amable para ellos, ¿sí? Y que a primera vista para alguien que es ajeno a esa dinámica pues es como un poco difícil de notar, ¿no? Pero entonces sí hay formas de domesticación de esos espacios y es ahí otra vez otro hilito donde podemos seguir estas dinámicas para comprender lo que ocurre en las ciudades, ¿no? Entonces, por ahí Sennett ya nos decía desde hace algunos años, ¿sí? Que el arte de mirar lo urbano en la ciudad nos permitía mirar constantemente sin ser interpelado ni advertido por aquellos a quienes observan, ¿no? Entonces, yo tengo mis reservas con Sennett, bueno, le doy la razón en ciudades como la Ciudad de México, pero yo les decía, cuando yo hacía trabajo de campo, por ejemplo, en San Luis Potosí, pues todo el mundo me veía ahí sentada y pasaban, ¿y qué estás haciendo? Y yo estoy trabajando, ¿no? Y, o sea, hay ciudades que no permiten tanto el anonimato como se ha visto en algunas experiencias de la literatura, ¿sí? O sea, sí lo puedo pensar para la Ciudad de México, sí lo puedo pensar para las grandes metrópolis, pero para otras ciudades un poco más pequeñas, sí, o con dinámicas un poco más locales, pues creo que esto del anonimato del que han hablado Delgado, Sennett, ¿no? Y otros grandes teóricos de la antropología urbana,
pues bueno, referían todos sus estudios a estas grandes ciudades, que en nuestra experiencia, pues bueno, tiene sus especificidades, ¿sí? Esta exploración socioespacial de la ciudad también hay que estar conscientes, sí, de que estos, en primer lugar, esto que ya mencionaba y que les hacía la invitación, de repensar este lugar conocido a partir de una renovación de la mirada, ¿sí? Cómo tenemos que estar muy conscientes de ello, pero también entender que esta exploración socioespacial de la ciudad tiene que entenderse a partir de esta relación de fragmentos, ¿sí? Entender a la ciudad o a las dinámicas de la ciudad como pequeños pedacitos, ¿sí? Solamente vemos pequeñas partes, ¿no? De pronto no nos podemos, piénsenlo como a esa película de Hitchcock, ¿no? La ventana indiscreta, el sujeto que está ahí mirando todo lo que ocurre en el conjunto de edificios donde habita, que hasta hay una parodia de Los Simpson, ¿no? Que Bart Simpson se quiebra un pie y pasa todo el verano en la ventana y entonces arma una historia ahí, ¿no? De que Flanders, el vecino, desapareció a su esposa y no era cierto, o sea, se lo había inventado porque era lo que alcanzaba a ver, ¿no? Entonces, nosotros como estudiosos de la ciudad y del urbano nos pasa algo similar, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que movernos en esos fragmentos y vamos a tener que encontrarle un hilo conductor a esos fragmentos y ese ejercicio pues no es sencillo, nos implica ya todo lo que platicaba hace un momento de echar a andar algunas herramientas y de estar conscientes también que nos movemos en esos fragmentos. Entonces aquí el reto va a ser lo que dice Delgado y decía Delgado hace algún tiempo, encontrar esa ligación lógica entre todo lo mirado, ¿sí? Encontrar un hilo también a esa historia, encontrar una congruencia a la totalidad o alguna de sus partes y demostrar la existencia de ese hilvanar y su sentido. Y eso, pues, no es fácil, ¿no? Obviamente, estamos estudiando fragmentos y entonces nos toca a nosotros, pues, darle sentido a ese fragmento, a esos fragmentos. Y entonces eso nos lleva también a darnos cuenta, pues, de la dificultad que tenemos, ¿no? Pero también a ver a lo urbano como un objeto de investigación en sí mismo, lo que les decía hace un momento, cómo la ciudad debe dejar de ser considerada como un mero telón de fondo, no solamente poner el ojo en estas formas o en la materialidad, como ya les mencionaba al principio de la charla, sino entender a la ciudad justamente como un objeto conceptual, ¿sí? Como una realidad social y espacial, ya lo decía Signorelli hace algún tiempo. Y entonces si nosotros partimos de esta noción, si hace rato yo intentaba decirles que no era tan importante una definición, pero sí el entendimiento de que la ciudad y lo urbano tiene que abordarse desde acá, ¿no? Como nos vamos a estar moviendo en estos fragmentos, ¿sí? Más allá de poner el ojo solamente en el espacio social, sino en esta combinación, perdón, en el espacio físico, sino en esta combinación del espacio social y físico y de esas relaciones, pero también entender entonces a la ciudad no solamente como un contenedor, ¿no? Sino como esta realidad social y espacial. Y entonces esto nos lleva también a esto que les mencionaba hace rato, a esta experiencia tiene que ser también pues completa, holística, ¿no? Que esto que tanto nos repiten también, pero donde ponemos el cuerpo, sabemos con el cuerpo, habitamos con el cuerpo, nuestra experiencia en la ciudad se da. Hay que estar muy conscientes pues de esta relación que sostenemos, nos movemos en estos fragmentos y lo experimentamos a partir pues de los sentidos, ¿no? Nuestra presencia, por ejemplo, en la ciudad va a configurar modos de mostrarse, lo que les decía hace rato, ¿no? De apariencias, otra vez de caretas, ocurre mucho en estos contextos. Nos vamos a mover en estos fragmentos y al final vamos a tener una selección, vamos a alcanzar a ver solo un pedacito. Yo les digo siempre a los alumnos, imagínense que lo que ustedes tienen que hacer es poner el marco de una ventana y bueno, nos vamos a asomar y a ver qué tanto alcanzamos a ver desde ahí, pero no vamos a alcanzar a ver todo el edificio completo, sino un pedacito y bueno, pues de eso se trata. Y entonces al estudiar la ciudad y las dinámicas de la ciudad, pues vamos a ir juntando esos pedacitos, lo que estudian aquí las colegas, lo que estudian acá los colegas, pues vamos a ir juntando y a ver si en algún momento podemos pensar o encontrar el hilo completo, la relación completa de estos fragmentos, ¿sí? Va a estar complicado, pero bueno, pues ahí nos podemos llevar un ratito. No hay fórmulas ni recetas, si venían aquí en busca de una fórmula y de una receta, pues tal vez no la tengamos, pero bueno, ya les di algunas rutas, algunas líneas y ahora si alguien más quiere sumarse a este experimento que vamos a hacer del laboratorio, pues bueno, los invito.
porque a partir, digamos, de lo que vamos a estar haciendo ahí es justamente experimentar con estas herramientas, y lo que yo pienso es que también armamos nuestra propia receta para el estudio de la ciudad y de las dinámicas. Es un poco lo que les trataba yo de compartir con esta experiencia que les relataba del mercado, cómo tenemos que armar nuestra propia receta con base en las especificidades de ese espacio, ¿sí? Muchas de las fórmulas clásicas a mí no me funcionaron, no sé, en otras experiencias, pero al menos lo que he compartido tanto con mis alumnos como en mis propias experiencias, pues encontramos eso, ¿no? Y hay que estar muy flexibles también a estos cambios que puede darse en el planteamiento, ¿sí? La investigación, no olvidarnos que la investigación en realidad está en una continua construcción, ¿sí? Generar nuevas preguntas. Si no tenemos estas preguntas, pues obviamente no vamos a buscar nuevas recetas y tampoco, nuevas respuestas, ni tampoco rutas alternas, ¿no? Entonces, a partir de ese surgimiento de nuevas preguntas, podemos tener reflexiones pues muy novedosas que puedan ayudarnos a entender lo que pasa en las ciudades, ¿no? Y esto de saber con el cuerpo, por eso les decía que el habitar funciona mucho para poder aproximarnos a lo que ocurre en la ciudad y a comprender las dinámicas de lo urbano. Y bueno, esto Ángela Giglia lo retomaba también de Bourdieu, de Altaf, ¿sí? El hábitus, decía, se preguntaba en alguna ocasión en una charla que teníamos si hay un hábitus urbano. Yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿cómo buscamos hacer más amable este contexto tan caótico, de tanta movilidad, de tanta efervescencia? Pues nos las vamos ingeniando, y ahí la gente que vive en Ciudad de México, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo se acostumbra, no sé si acostumbre, más bien encuentra formas de domesticar esa jungla del asfalto, ¿sí? Y entonces, un poco para ya cerrar esta charla, ¿sí? En la ciudad y la dinámica, si estamos diciendo que el urbano entonces va a ser un modo de vida, ¿sí? Que se configura justamente a partir de las prácticas cotidianas, vamos a encontrar que la ciudad es un territorio sui generis, ¿no? Del extrañamiento, nos demanda ese extrañamiento, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a encontrar también, pues nosotros mismos somos parte de esa dinámica, ¿sí? Entonces separarnos de esa dinámica va a ser lo más conflictivo al principio, va a ser como lo más difícil, pero una vez que logramos hacerlo, decía un alumno, dice, oye, pero es que en las otras clases me han dicho que yo tengo que separarme de la gente con la que estudio, de la gente con la que trabajo, y de los espacios donde me muevo, y acá tú me dices que bueno, yo soy parte de, ¿no? Entonces hacer trabajo de campo en casa, sí, pues sí, ¿no? Y eso tiene sus dificultades también, y entonces soy parte de estos lugares, también tengo que ser consciente de ello, y entonces ¿cómo me separo? Pues bueno, aquí tengo que tener en primer momento una reflexión sobre eso, ¿no? De cómo yo me relaciono con estos espacios, de cómo puedo tomar distancia, y si puedo realmente tomar distancia, también eso será interesante planteármelo, ¿sí? ¿Puedo yo tomar distancia de este espacio que habito? ¿Puedo hacer estudios desde casa de estos espacios cotidianos? Bueno, sí se puede, pero tienes que pasar, digamos, por este proceso en primer lugar de agudizar tu mirada, y luego a partir de ello, pues empezar a experimentar, ¿no? Entonces sí se puede. No hay una ruta, ¿no? No hay una receta, pero bueno. Y bueno, todo esto que les estoy platicando, pues lo hago en memoria de Ángela Giglia, ¿no? Es parte de las reflexiones que tuvimos. Yo trabajé un tiempo con ella, fui su asesorada en el doctorado, y aparte, bueno, era buena amiga, y siempre estábamos discutiendo como muchas cuestiones sobre cómo hacer trabajo de campo en la ciudad y en lo urbano, ¿sí? Y entonces varias son producto de charlas de que me invitaba el cafecito, y yo siempre le preguntaba cosas, y la doctora Giglia siempre tenía muchas respuestas y muchas preguntas, más bien me dejaba llena de incertidumbres, ¿no? Entonces, y pues yo les recomiendo mucho leer su texto sobre el habitar y la cultura, que nos da también muchas pistas de cómo estudiar la ciudad y lo urbano. Y ella decía, ¿no?, que siguiendo las huellas de nuestro habitar quizá comprendamos cómo se renueva incesantemente nuestra presencia en el mundo, y yo diría que la ciudad y lo urbano como realidad espacial y también como un pretexto. Y bueno, antes de cerrar esta charla también los invito, si alguien trae como curiosidad de hacer algunos experimentos, por ahí les dejo mi correo,
para que me escriba. Estamos construyendo una página con algunos experimentos de estudiantes de posgrado y de licenciatura también, que se han animado a hacer cosas ahí muy locochonas para estudiar, para comprender y para explicar cosas que pasan en la ciudad. Entonces ahí les dejo el dato. Estamos en construcción de este proyecto, pero bueno, la idea es justamente el sentido que tiene un laboratorio, ¿no? Que es experimentar y vamos a ver qué sale, aunque nos acusen de eclécticos, pero bueno, la idea es el interés, lo que estamos tratando de llegar es pues a comprender lo que ocurre en las ciudades por donde sea que tengamos que hacerlo, ¿no? Y entonces, y por las rutas que tengamos que trazar o edificar. Y bueno, pues muchísimas gracias y yo le dejaría hasta aquí, y si quieren platicar algo, compartir algo, alguna experiencia, alguna inquietud, pues les abrimos el micrófono para platicar, ¿sale? Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor, nada más levante la mano para acercarles el micrófono. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Buenas tardes. Muchas felicidades en primer lugar. Muy buena conferencia. Esperando que no se extienda más, me gustaría saber si puedes profundizar con el concepto de formas de domesticación, porque me llamó mucho la atención, me hacen pensar, como bien dijiste, como si la ciudad fuera algo salvaje y que nosotros como usuarios tuviéramos la posibilidad de transformarlo, de modificar sus actividades salvajes a actividades, o bueno, formas o expresiones más, digamos, serias, ¿no? O que se puedan entender, que se puedan controlar como una transformación. Y muchas veces me ha tocado en experiencia personal entender a la ciudad como que la ciudad es la que nos transforma, lo urbano nos transforma. A veces nosotros como usuarios tenemos que adaptarnos y ser resilientes. Entonces me pregunto cuál es el límite, ¿no? ¿Qué tanto realmente la ciudad nos afecta o cómo nosotros pudiéramos controlarlo? Pones el caso de Tijuana, como si realmente pudiera controlarse, y la verdad es que Tijuana se caracteriza porque siempre hay una cantidad de personas que llegan nuevas, y parece ser que ellas son las que se tienen que adaptar al ritmo cotidiano que ya existe. Entonces, tal vez después de mucho tiempo estando viviendo en ese lugar, pudiera ser que su pequeño entorno pueda transformarlo, pero en realidad antes de eso la ciudad los debió haber transformado a ellos en principio. Entonces, solamente era eso, saber si había entendido bien el concepto. Gracias. Fíjate que es una discusión muy vigente, o sea, estamos, digamos, todavía abonándole a la misma, pero hay dos elementos que nos pueden funcionar para entender mejor esto de la domesticación. Uno es, cómo habitamos la ciudad, ¿no? Un aspecto clave es la localización, ¿sí? La localización y los satisfactores que tenemos a partir de esa localización, y eso va a determinar un poco las herramientas o las estrategias más bien que tenemos que implementar para poder lograr esa domesticación del espacio. No es lo mismo, por ejemplo, habitar una zona, bueno, hay otros más elementos, pero a mí me parece que esos dos son clave y nos ayudan mucho para lograr entender, digamos, el alcance que tiene este concepto, que puede ser muy criticado, ¿no? A mí me ha tocado estar en muchos espacios donde me lo critican, pero creo que funciona. Sí, a partir de esos dos rasgos. Hay muchos más, pero por ahora te pongo ese ejemplo. La localización y los satisfactores que nosotros tenemos al alcance, los satisfactores urbanos, pensémoslo en los servicios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo a partir de esos dos elementos nuestra experiencia urbana o nuestra experiencia socioespacial va a ser completamente distinta? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la experiencia que tiene un habitante de los márgenes precarizados que la experiencia que tiene alguien también de una periferia, pero elitizada o con muchos satisfactores urbanos, ¿sí? Digamos, tendrán que lidiar con cosas completamente distintas, ¿sí? La domesticación, es decir, la apropiación y las condiciones para mejorar su habitabilidad y sus relaciones, ¿sí? Son abismalmente diferentes a partir de esos dos elementos, solamente de esos dos rasgos, ¿no? Y entonces, de entrada, ¿sí? ¿Qué lugar ocupas? ¿Dónde te localizas? ¿Dónde te mueves? ¿Cuáles son, digamos, ese radio de tus prácticas?
y ese radio cómo te permite también acceder a ciertos satisfactores urbanos, y entonces pues quizá no tengas que domesticarla y domarla, tienes dos condiciones que te permiten tener una mejor experiencia de la ciudad, no así, por ejemplo, aquellos que viven en zonas pues con muchas carencias, ¿no? Con muchas dificultades, y entonces las estrategias que tendrá que establecer o echar a andar para domesticar van a ser bárbaras, ¿no? Desde cuestiones, no sé, de la movilidad, ¿no? De servicios, por ejemplo, agua, drenaje, un montón de cosas que ya le implican muchísimas cosas, ¿no? Y entonces la pregunta que tú hacías también sobre los límites, bueno, ese es como por ahí, digamos, dos elementos que nos permiten como seguirle la pista pues a esto de la domesticación, ¿sí? Sobre los límites, bueno, no está como muy claro, ¿no? Dicen que nosotros somos afectados por la ciudad y nos tenemos que adaptar, o nosotros también contribuimos. Yo creo que es una relación de tránsito continua, un poco de ambos, ¿no? Llegamos, nos adaptamos, pero otra vez a partir de estos dos elementos tenemos una experiencia diferenciada, ¿sí? Y entonces nuestra experiencia socioespacial va a ser condicionada por estos dos que me parece que son claves. Si lo vamos haciendo en las experiencias de cada uno, ¿dónde te localizas? ¿A qué satisfactores urbanos tienes? Nuestra experiencia es completamente distinta, diversa, ¿sí? Y puede ser muy diferenciada, muy buena. Tú dices, no, yo súper bien en Tijuana, pero resulta que habito en una zona muy privilegiada, con todos los satisfactores urbanos, y entonces pues mi experiencia va a ser completamente distinta. Mis modos de habitar, ¿sí? Mis prácticas también están condicionadas a esos dos elementos, y va a ser completamente, pues a lo mejor muy buena, ¿no? A lo mejor mi opinión sobre esa experiencia es que pues me la paso súper, ¿no? Pero no así las condiciones que pueden tener otros habitantes. Entonces por ahí podemos seguir la pista, podemos establecer otros elementos, pero yo creo que esos dos nos funcionan para entender esa noción de domesticación, ¿no? Que decía mi colega, siempre cito a mi colega el geógrafo porque yo le digo que es el viejillo sabio, porque es un señor ya muy mayor, ¿no? Que me echa mucho pleito con este asunto de la domesticación, pero bueno, ya casi lo convenzo, ¿no? Que sí tenemos herramientas diferenciadas para tener una experiencia de la ciudad, y que la pista es esos dos elementos, nos permiten entender cómo es tu experiencia, cómo es la mía, cómo es la de ella, cómo es la de él, a partir de dónde me ubico, cómo habito la ciudad, ¿sí? Y a qué tengo acceso, y a partir de ello se da esas relaciones diferenciadas de la experiencia urbana. Pero bueno, podemos platicar más de eso, pues estamos en construcción. Sí, buenos días. Pues bueno, yo también me uno a la felicitación. La verdad es de que mi tema no es el espacio urbano, o bueno, tal vez sí, pero no como primera categoría, pero creo que muchas de las herramientas y conocimientos que compartiste, como hacer rupturas, ser creativos, es algo que nos sirve pues a todos, ¿no? O por lo menos a los que estamos tratando de investigar algo. Y bueno, después de la felicitación, quería como decirte o como socializar algunas cosas que se me vinieron a la mente, ¿no? Una, aquí nos han hablado mucho de las relaciones de poder, como los estudios culturales, pues es algo que es como importante observar. Y, por ejemplo, estos espacios que creo que se llaman como no lugares, por ejemplo, cuando estás abajo de un puente y no quieres que personas que no tengan casa vayan y se instalen con carpas. Hay algunas ciudades que están poniendo o colocando cosas materiales para que no lo hagan. Sin embargo, creo que sí también hay como una resistencia porque de alguna manera las personas se apropian, ¿no? Entonces, como que nos platicaras un poco, que supongo que son conocimientos o estudios que ya se han realizado. También comentarte, creo que hablaste de estos espacios que tienen colores, sabores, pero por ejemplo de las emociones. O sea, sí es cierto que hay espacios que tienen emociones. O sea, por ejemplo, hace, no sé, 10 años, mi hija tenía como 4 años, fuimos a Hermosillo y compramos un esquite en la plaza. Estábamos muy contentos porque estábamos de vacaciones. Pero de repente ella volteó, la verdad yo no lo había visto, mi esposo tampoco, y había un muñequito, había un monito de peluche, había una muñeca, pero evidentemente no eran regalos, ni eran nuevos. Y ella dijo, mami, ¿por qué está eso ahí? Eso me pone triste. Y
de repente me cayó el 20 que hacía años, no recuerdo cuánto tiempo atrás, había habido este problema con una guardería, esta tragedia en que se incendió y niños fallecieron. Entonces, como siempre, pues el Estado y las relaciones de poder pues no puso a la gente que debería estar en la cárcel, y había esta protesta a través de los juguetes que habían sido de los niños y del dolor del papá de esos niños, ¿no? Entonces, pues por ahí quisiera como que nos socializaras un poco de este tipo de experiencias. Bueno, sobre lo primero que comentas, que compartes, si te fijas, yo creo que otra vez la noción de domesticarnos funciona para entender esas dinámicas que ocurren. Claro, hay una tendencia a que no se utilicen, parecía que son los indeseables de la ciudad, ¿no? Cómo está estratificada la dinámica de la ciudad, ¿sí? Y cómo hay, digamos, una mejor experiencia para algunos y para otros. Por ejemplo, la gente en situación de calle, pues es la que todavía la tiene peor, ¿no? Entre todos los elementos posibles que podamos nosotros aquí enlistar para entender esas experiencias diferenciadas de la ciudad, bueno, pues vamos a encontrarlos en el nivel, en lo último, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos partiendo de estos elementos que le compartía a la compañera sobre la localización y el acceso a los satisfactores urbanos, ¿cómo pensamos la relación que tienen los sin casa? ¿Sí? Pues tienen que luchar a diario para tratar de domesticar ese espacio urbano que lo rechaza y que incluso ya ha instalado infraestructura. Sí, porque en muchas experiencias de las ciudades se ha vuelto ya como una tendencia estos mecanismos para el no uso de los puentes, en algunas casas, por ejemplo, inclusive en sus balcones colocan picos para que no se sienta súper violento y súper agresivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se las ingenian. Hay gente que se mete en los huequitos y entonces ponen la cobijita y ya le tapa el pico, ¿no? Ahí hace unos años veía una instalación de un artista plástico, ¿no? Que hacía también, jugaba con esos elementos y traía un colchón que se movía de acuerdo a, digamos, a los obstáculos que encontraba en la ciudad, que eran súper agresivos precisamente para inhibir el uso del espacio, ¿no? Y entonces, bueno, el uso del espacio de esos actores pues es para dormir porque no tienen a dónde irse, ¿no? Y entonces hay mecanismos pues ya son súper violentos para inhibir su apropiación del espacio de la ciudad, ¿no? Y entonces es una tendencia que parece ser que ha cobrado fuerza en los últimos años, ¿no? No te queremos aquí, y entonces ¿para dónde me voy? Pues van a ir buscando otra vez elementos para poder usarla porque esa es la única forma que tienen para acceder a la ciudad, ¿sí? Y entonces está muy complicado, y entonces las condiciones que tienen para domesticarla pues es brincar, no es lidiar, es pues tratar de hacerlo más amable para poder ellos buscar un espacio para dormir, ¿no? Y entonces hay análisis también muy interesantes sobre todos esos mecanismos, sí, pues súper violentos que se están dando para que no utilices más, para que no te sientes, ya no digas para los sin casa, para alguien que espera en muchos espacios ponen inclinaciones o el diseño de muchos de los ventanales o de las casas, ¿no? Incluso de algunas plazas, ¿sí? Hay otros dispositivos, otros diseños, por ejemplo, cómo el diseño urbano está funcionando para inhibir esas aglomeraciones. Yo me acuerdo, yo viví un tiempo en Hidalgo y había un parque, el Parque Ben Gurión, que es muy famoso porque tiene un pisal, que es así una extensión así de como un mural, pero en el piso, el pisal. Y entonces yo lo veía que no tenía casi árboles y decían, claro, lo que pasa es que desde el diseño se concibió que no hubiera población que se quedara aquí mucho rato, o sea, solamente se pensaba que vinieran en ciertos horarios y después se retiraran, y entonces el diseño estaba pensado en esos términos, en que no hubiera una apropiación permanente del espacio, y es una tendencia que vemos en la configuración también de las ciudades, en el diseño, ¿no? O sea, el diseño sirviendo para cosas bien perversas, ¿no? Inhibir la apropiación del espacio público. Y sobre lo otro que comentas, claro, hay también ¿no, verdad? Sí, la diferencia. Sobre lo otro que comentas, que si tiene una emoción, hay trabajos muy recientes que están justamente reflexionando sobre ello, ¿sí? Como hay una carga emotiva, por supuesto, ¿sí? Y lo hay no solamente en cosas tan desafortunadas como la que compartes, como también el espacio público en las ciudades te da visibilidad, ¿sí?
te permite el anonimato, como lo decía Manuel Delgado, ¿no? Como lo han hecho otros, CENET, ¿sí? Pero también te permite mucha visibilidad. No es casual que, por ejemplo, muchas de estos memoriales, por ejemplo, de víctimas de feminicidio, hayan buscado colocarse, por ejemplo, en una plaza principal de las ciudades. ¿Por qué? Porque es el espacio remarcado, es el espacio que le ponemos ahí como si usáramos un marcatextos, digamos, a nivel de la ciudad, y entonces es un espacio remarcado, ¿sí? Y un espacio también con una carga emotiva, que hasta hace algunos años pues no importaba esta cuestión, ¿no?, de las emociones, y parece ser que también en las reflexiones más recientes pues ha cobrado mucha importancia poner el ojo en ello. Claro, yo creo que así como reconocemos una experiencia olfativa, visual, y estamos hablando de que ponemos el cuerpo en esta experiencia urbana, por supuesto que las emociones no pueden estar al margen, ¿no? O sea, son parte de esta, tienen que ser parte o tenemos que considerarlas en esta reflexión, porque otra vez ahí están generando cosas. Estamos diciendo que los modos de vida se conforman y se configuran a partir de las prácticas cotidianas, ¿sí? Y cómo seguir el hilo a partir de las prácticas cotidianas implica un reconocimiento de la subjetividad, es decir, de esa percepción que yo tengo, por ejemplo, de un espacio, invariablemente tengo que poner el ojo en ello, ¿no? Entonces es como un camino obligado, es, digamos, ya como un orden natural que se va dando a partir de ese reconocimiento de los elementos en la experiencia urbana, ¿no? Sí, hay cosas bien interesantes, muy dolorosas también, ¿sí? Pero creo que en la medida en que reconozcamos pues esa cuestión, ese ámbito, nos puede llevar también a tener un proceso reflexivo y a no repetir pues esas cosas terribles, ¿no?, que han sido parte de la historia de las ciudades, ¿no? Entonces, gracias. ¿Alguien más? No, se quedaron muy callados, un silencio sepulcral. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra invitada, así como a ustedes, su apoyo y participación. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy, y antes de despedirnos, les extendemos la invitación a la charla Buenas noches, reflexiones sobre el espacio nocturno, el próximo miércoles 5 de octubre a las 6 de la tarde en este mismo foro. Muchas gracias y que tengan un excelente día.